digamos, de parte nuestra, por los límites que teníamos de tiempo, y nos permitió de alguna manera llegar al lugar y ver solamente una foto, no la dinámica de cómo evolucionaba a través del año las condiciones climáticas. Con lo cual, lo que estaba en ese momento con humedad óptima, 6 meses después estaba bajo agua, así que ahí empezamos con limitaciones graves, sobre todo en la elección de las especies, ahí es donde tuvimos muchos problemas. Y en mi caso yo puse muchísima variedad que nos dio el INTA, y bueno, Ricardo, recibimos muchas, plantamos muchísima variedad de sauce y de álamo, y nos sirvió como experiencia ver cuáles eran las que sobrevivían, que en general eran 2 o 3 nada más, en mi caso. Y bueno, y después entramos con problemas de hormigas, después con problemas para el caso de las nativas, sobre todo el garrobo con la liebre, y después con la deriva. Así que venimos de 3 años de castigo permanente y de replantación, en mi caso con más limitación porque hice a 2 años, de garantizado 2 años de plantación, así que vengo replantando todos los años. Por lo cual me obligó a hacer un estaquero para ser yo mismo el proveedor de las plantas. Así que bueno, eso es mi caso. Yo creo que hay un universo muy grande de distintos tipos de productores. Algunos, los que han hecho ya los planes al principio son porque coincidían con la visión de forestal y de la visión ecosistémica y de la necesidad de incorporar árboles en su forestación. Y tenés otro tipo de productores, lamentablemente ahí está el 70% de productores que son propietarios de tierra, que no han dejado de ser productores, utilizan su campo como si fuera un departamento que tienen que alquilar todos los años al mejor precio posible. Algunos ni conocen dónde está la tranquera, lamentablemente. Han perdido la noción de lo que es la sostenibilidad de su establecimiento. No le interesa en absoluto la rotación, ni le interesa que vos le digas, mira, vamos a plantar así o así, cumplimos con la ley, no, a mí no me importa. Tenés ese negacionismo, y tenés negacionismo también de productores, que algunos también están muy enojados porque dicen, no, acá, como siempre, cuando hay una ley que te impone ciertas cosas, como la ley de velocidad máxima, todo el mundo protesta, ¿no? Entonces, por eso, en general uno trata de, los planes que hemos hecho y que yo he hecho, he tratado de conciliar, dado mi visión técnica, pero también ajustándola a las necesidades del productor, y hemos coincidido con él de manera tal que podamos en el futuro llegar a buen puerto. Eso es lo que uno trata. O sea que, una pregunta yo por desconocimiento, cuando se alquila, ¿no? El que alquila tiene que cumplir con la ley agroforestal, no, el dueño. Y entonces ahí ¿qué pasa? Conflicto. Complicado. Sí, encima, no, encima te plantean que ¿quién va a cuidar a las plantas? Claro. Va a tener que cuidar vos, qué sé yo. Va a tener que ir a regar un poquito, cuidar el primer año sobre todo. Mucho trabajo, qué sé yo, no conozco a nadie, ¿viste? Y la deriva, me la van a matar todas las plantas. Bueno, tenés que decirle al que te alquila que hace un tomate 11 metros de una zona buffer y que pulveriza tenga la precaución. No, pero te van a matar. Bueno, ¿viste? Es todo así. Lamentablemente es así. Y sí ha habido una respuesta importante después de las primeras intimaciones. Ahí hubo un golpe importante de gente que se decidió hacer el plan agroforestal. Ahora, que de ahí haya decidido forestar, tengo mis dudas. Sí, lo que pasa es que ahí recién. Acordate que la primera obligación de cumplimiento vence el año que viene, así que obviamente que sabemos que todo aquel que presenta un plan no va a poder cumplir con el plan mitad del año que viene. De todas formas, nosotros no podemos hacer hasta esa instancia más que controlar declaraciones juradas y presentación de plan. Y después es prácticamente imposible controlar todo.
estamos hablando de un montón de hectáreas y un montón de planes. Controlaremos al azar o de aquellos donde sabemos que no se está cumpliendo, ¿viste? Es imposible controlar todo. Si estamos hablando de, si son 17.000 los de ahora, y calculo que van a terminar siendo entre 20 y 25.000 planes a presentar. Es prácticamente muy difícil. La imagen satelital te da una mínima aproximación hasta que no hace vista para el árbol. Estamos hablando 2 o 3 años después para tener certeza. Entonces, no va a ser sencillo. Y la mortandad que tuviste es porque de repente plantaste un montón, o no, porque a veces pasa de que en una de esas uno tiene en la cabeza decir, bueno, planto todo, el problema es después esto, de quién la riega, cómo se mantiene, porque hay que mantenerlas. Y creo que una de las opciones, como es a 10 años, es que uno pueda hacer algo más progresivo y que pueda generar más eficacia en si planta poco, pero que sea eficaz, ¿no? Y el porcentaje que es y la densidad de plantación es la que te establece la ley, así que si lo haces en cortina son 300 árboles, y si no, el porcentaje de superficie. Sí, en eso no tenemos... Pero la eficiencia va de acuerdo a la superficie que va a hacer, pero es por eso que es por cantidad de ejemplares. Es por cantidad de ejemplares. Claro, si va a plantar 3 hectáreas y si hago una por año, y tenés que ir a regar para hacer 1 hectárea por año. Entonces, planta las 5 hectáreas juntas, las 3 hectáreas juntas, y ya que va, llega a las 3 hectáreas, ya que va, de las 3 hectáreas, se te va en viaje y en mucho tiempo. Con eso del riego, en esto de los ensayos que nosotros estamos haciendo con CONICET, estamos probando un hidrogel degradable, de manera que si a los 6 meses desaparece, pero que te da una posibilidad de regar cada 15 días cada vez más. Es lo que vamos a probar en las distintas frecuencias de riego, como para subsanar ese inconveniente también. Si con ese hidrogel, provisto por una empresa privada, vamos a ensayar frecuencia de riego, cosa de que es factible distanciar los riegos. Yo tengo la planta si quería ensayar ahí. Sería buscando esto de vuelta, que lo que ustedes dicen es cierto. Si bueno, no tengo que regar porque vienen los bichos, las hormigas, la fiebre, y sí, son todas cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más hizo planes forestales, tuvo problemas. No, todos por ahí. Vale, empezar. Romy, contá tu experiencia. Hola, bueno, en realidad nosotros venimos plantando también hace 3 años con diferentes clientes, loras, liebres, sequía, hormigas, son todos impedimentos sumados al tema de las derivas. No es fácil, yo siempre cuando ellos quieren empezar a forestar, y yo vivo de esto, de plantar, les digo, no es fácil, no es solamente ir a poner el árbol, sino que también después lleva mantenimiento, el cuidado, el graminicida, bueno, todos los cuidados que uno le puede dar al árbol hasta que más o menos se implante. Empezamos trabajando con exóticas y ahora ya estamos casi en un 90% usando nativas por los resultados que nos han dado, sobre todo en bajos. Estamos muy limitadas nosotros con el tema de la especie arbórea, por el tema de que acá tenemos bajos con salinidad y sodicidad, tenemos zonas donde no se puede realmente poner una especie. Estamos tratando de investigar sobre eso. Nos gustaría que hubiese más ensayos de especies tolerantes. ¿En qué zona estás? Nosotros estamos desde acá, trabajamos en toda la provincia, pero donde más estamos es de Río Cuarto hacia el sur hasta Huinca, toda la provincia, toda la parte sur de la provincia. En General Dehesa, General Cabrera, ahí estamos asentadas, pero bueno, nos movemos hacia todos lados. Y bueno, hay gente, productores que quieren realmente plantar y que están, digamos, convencidos de que esto es lo mejor, y es difícil tratar de llevar adelante una producción o una plantación en este caso, y bueno, poder mantenerla por el tema de especies. Estamos como siempre cayendo lo mismo, en moradillos, en plantas nativas que no son de acá, digamos, y bueno, eso también a mí me preocupa un poco, ¿no? Porque estamos usando especies que no son de acá, no sé, ese es el problema. Bueno, pero por ejemplo usamos algarrobo, y acá en el sur estoy usando más caldén, ponerle, me funciona bárbaro, pero no quiero hacer un monocultivo moradillo, no quiero que termine siendo
siempre cayendo en la misma especie porque no hay mucha diversidad. Estamos muy limitados por las heladas. Bueno, esas son básicamente las limitaciones. Sí. ¿Tala probaste? Sí, tala uso. Sí. ¿Cómo? Bien, me gusta. Pero también no quiero hacer todo tala también. Lo que pasa es que ya ahí cuando hablaba Antonia teníamos el Distrito Biogeográfico de La Pampa, tiene el de La Espinal, que es una faja, que es el bosque, y después viene La Pampa. Y La Pampa es atrás del ombú, dicen, pero nada más. No, pero ¿qué? Pero, y los caldenes, Bueno, son, caldenes sí. son ya de Pero esa zona más sur. O sea, una cortina. Vamos a lo que es la ley. Podemos hacer unos macizos, unos, entre comillas, mal llamados bosques. Podemos hacer un macizo de caldenes, pero una cortina de caldenes, ¿viste? Y Es poner difícil. talas hasta abajo. Sí, talas. Lo que pasa es que, bueno, pasa eso, que Nos cuesta porque tenemos ahí cuesta. trabajando con 6 o 7 especies y siempre lo mismo. Entonces, por ahí me gustaría que hubiese más opciones. Sí, pero Nada más por ahora. No, me parece que algo que aprendimos gracias a todo este trabajo de corredores ambientales es lo estructurado y mal educados que estamos los agrónomos, que gran parte llevamos adelante a veces los planes agroforestales, y en esto veíamos que en esto del sotobosque, o sea, con distintos estratos, para armar cortinas por ahí se necesitan distintos estratos, y necesitamos mucho más capacitación del tema. Ahí nos enteramos, pues bueno, Antonio nos explicaban y ustedes el tema de algunos arbustos necesitan el tema de algunos nodrizas y algunos también microorganismos que tienen algunas plantas para que favorezcan la germinación de otras. Así que creo que tenemos mucho por aprender. Creo que es un camino y un encuentro para trabajar complementariamente mucho de lo que nos queda, ¿no? sí, como que hay que empezar a más fuerte la interacción y de pensar esto que decía Martín también, que decía Antonio, de que el árbol no es un bosque. Tiene toda una complejidad que la podemos entender y en muchos casos se puede empezar como a generar elementos dentro de ese paisaje que permitan llevar a terminar en un bosque. Por suerte la naturaleza es tan compleja que no la podemos imitar, por eso la necesitamos que preservar, porque si no la podríamos reemplazar fácilmente, ¿no? Pero bueno. Un poco yendo a lo que dicen, colocando especies pioneras con tala, moradillo, cina, no sé, que está discutido bastante el cina, pero también puede ser usado. Y después sirven de percha y las aves se van a encargar de traer el resto de especies, eso no habría tantos problemas. Y sobre todo las arbustivas, vas a hacer enredaderos, las van a traer las aves cuando empiecen a usar esos árboles como percha. Siempre y cuando no traigan exóticas también. Es el drama, que tenemos el semillero cerca, Claro, sí. en la dispersión de las aves. Pero bueno, para no hacerlo más largo y seguro que sobre esto vamos a empezar a hablar, la idea es un poco ver 4 o 5 casos y los discutamos, ¿sí? Vamos a trabajar, bueno, ahí está ubicada la cuenca del río Chocanchará y arriba ven, ponemos la otra que se ve más ahí. Esa es la cuenca media, lo rojo es el corredor primario, lo amarillo el secundario y las liñitas son el corredor terciario. Y vamos a ver esos puntos que están ubicados ahí, justo en está Río Cuarto ahí, un poquito al norte y al sur de Río Cuarto. Ahora, una pregunta. Sí. Los corredores, eso que ustedes están planteando, hay caminos de por medio, hay alambrado de por medio, el productor es distinto de por medio. Ahí vamos, eso vamos a charlar. Me parece imposible. Sigamos, avancemos, porque lo veo muy difícil. Mira, ahí vamos a un caso concreto. Eso es un campo, el límite es el negro, ¿sí? Un campo lote, privado, ¿está bien? Acá está el lote y esto es lo que tiene de bosque, ¿sí? Si nosotros le ponemos el corredor arriba, el diseño, el modelo,
Acá tenemos, le pasa el corredor primario por acá, el secundario y un par de terciarios por ahí, que es para conectar, por ejemplo, este parchecito que está acá. ¿Sí? El campo tiene una superficie de 284 hectáreas y tiene forestadas 53. Tiene una producción agrícola, los parches lindantes, o sea, estos, ahí tiene un área núcleo, están en muy buen estado de conservación y cumple con la ley, con la superficie que tiene que forestar por la ley agroforestal. ¿Sí? No habría, digamos, esto que tiene acá, no tiene que presentar el plan. ¿Estamos de acuerdo? Pero puede. Pero puede. Pero puede que va a tener beneficio. A ver. Puede presentar el plan. El micrófono, por favor. Ahí está. Ahí vamos, todo complicado. Acá. Bueno, es decir, no tiene, pero se puede presentar un plan, y en el caso que presente un plan va a tener los beneficios por mayor superficie. Siempre y cuando sea al menos 5 hectáreas forestales las que tiene que cumplir. Al menos 5. A partir de 5 hectáreas le corresponden los beneficios, que son disminución del impuesto inmobiliario rural. No, esto tiene otro beneficio porque está en el marco del PPA. Si querés entrar en la 25080, podés entrar en la 25080 o en las leyes provinciales y vas a tener el beneficio de 5 hectáreas por cada una hectárea forestada, pero son leyes distintas y son procedimientos administrativos distintos. Pero sí, hay un beneficio para el que decida forestar mayor superficie, aunque ya cumpla con lo que establece la ley forestal. Bien, y me parece que por el otro lado también, ¿o no? Sí, sobre la masa existente. Sobre la masa existente, sí. Obviamente que acceda a los beneficios de la ley de bosque siempre y cuando cumplimente con el trámite que tiene que hacer, sí. Fue lo que está viendo acá, sí, oído, no conozco el lugar con nada, pero bueno, hay bastante sobre el cual causa el río y cuestiones a tener en cuenta, sobre todo la deriva después de los cultivos ahí sobre el agua, que estaría bueno recuperar un poquito el corredor. Pero por la mancha existente del parche de bosque, obviamente que puede acceder a los fondos de ley de bosque. Bueno, este es el caso más fácil, más lindo. Allá hay una pregunta, sí. Pero ahí el productor estaría dispuesto a aumentar ese superficie de bosque. Porque el corredor, el rojo, lo ve bien primario y está agarrando gran parte de la parte agrícola que tiene acá en la esquina, ¿no? Claro, ese era el aporte mío que yo veía sumamente interesante y práctico, porque ahí está el debate de cómo hacer para que esos niveles de corredores terciarios sean como una faja de continuación, porque ahí esa línea terciaria que hay ahí le atraviesa productivamente al campo, y la verdad que si nos ponemos a pensar en la producción, eso es realmente un inconveniente, pero lo veo hasta consensuando, debe ir hacia un límite perimetral el corredor terciario para no perder la oportunidad de un cumplimiento espectacular de una bordura de alta conservación, pero que sea una continuidad para poder tener acceso al campo periférico y que el corredor terciario sea el traspaso por su establecimiento. Pero también, si se lo ponemos a esa producción extensiva o ese productor agropecuario, le generamos un inconveniente. Si lo trasladamos al perímetro, le generamos una solución y encontramos la solución ambiental para el sistema, ¿se entiende? Sí. O sea, acuérdense que las líneas, los terciarios están dados por la menor distancia, ¿sí? No tienen otra connotación biológica atrás. O sea que perfectamente se puede, ¿cómo es tu nombre? Como dice Julio, se puede decir, bueno, lo paso por acá, ¿no es cierto? Sí. Y puedo conectar, digamos, puede ser por acá o por acá, qué sé yo, por donde esté más cerca, yo lo haría, donde esté más cerca del macizo de lo que esté forestado, ¿no? Ahora, perdóname, ahí está, por ejemplo, en rojo,
está hasta la mitad del lote prácticamente, el primer lote de la derecha del productor. Sí. ¿Cómo es eso? No se ve un árbol, está todo desmontado, eso está... Igual, ustedes lo computan como zona roja, digamos. Claro, mira, hablando desde el punto técnico de la creación del corredor, lo que pasa es que el programa teníamos que colocarle un ancho de corredor estándar para toda la cuenca, ¿sí? Entonces, el programa tomó cuáles eran los parches que estaban mejor y ahí, según el ancho de banda que nosotros le pusimos, que era más o menos lo suficiente para cubrir la mayoría de los parches antiguos que estaban dentro del corredor. Hay zonas en las que sobrepasa el límite de los parches que están adentro y hay zonas en las que quedan en el borde, ¿sí? Eso ya es cuestión del programa. Lo ideal acá es que lo que se vaya a forestar, que lo más pegado posible a las áreas núcleo y que esté dentro de la zona roja. La zona naranja que está ahí se planteó un poco más como un área buffer para proteger precisamente de lo que se haga dentro del campo a lo que esté forestado. Obviamente es mucho más, hay unos casos en los que este particular el corredor se mete mucho más dentro del campo de lo que va a pasar en otros, ¿sí? O sea, es... Sí, es un esquema, digamos, sale así de la computadora. Después... Y una cosa más, lo rojo no necesariamente está forestado, es por donde debería pasar el corredor. En algunos lugares agarra parches y en otros agarra pelado. Entonces, si yo tengo que elegir entre forestar en el amarillo y en el verde, perdón, estoy muy bien con la palabra, en el rojo o en el amarillito, y prefiero forestar en el rojo. Ahora vamos a ver otro caso. Acá justo es porque está el... Bueno, naranjita. Obviamente que se usaría solamente especie nativa, ¿no? Tampoco iba a meter algo. Claro, la idea es que usemos especies nativas o especies exóticas no invasoras. O sea, realmente está planteado que la zona que es roja sea exclusivamente de uso de especies nativas. Que ya a medida que te vas alejando se vayan suavizando un poco las cosas, porque bueno, muchas de las especies nativas no aportan lo que pueden aportar algunas especies exóticas no invasoras, como por ejemplo más altura, más cobertura de sol, qué sé yo. Entonces la idea del terciario es hacerlo un poco más como cortinas de viento, ¿sí? Precisamente porque es algo que está más medio a la menor distancia. Todo eso está escrito, lo tienen ahí escrito en una de esas pautas. Todo eso está escrito. Las presento, porque ella es Laura, Candela Rodríguez y Inés Fernández, que las dos están trabajando. Ella en la parte de corredor de esto y de la parte más técnica, e Inés en la parte más social, de cómo manejamos eso, percepciones. Por eso todas esas preguntas que le estamos haciendo. Tengo el trabajo, Inés, entonces. Es la que tiene que ir a ver en el campo. Acá estamos haciendo ese trabajo. Pero bueno, pasemos a otro y ya van a ver, ahí capaz que se aclare más. Por ejemplo. Fíjense, Perdón. Sí. Estoy molesto y me genera muchas dudas. Está aprendiendo. Nosotros desde Bosques de la provincia, cuando nos piden algún permiso, alguna lo que sea, nos gusta ver las imágenes satelitales mucho y nos vamos mucho para atrás y nos vamos hasta el año 91, ¿sí? Por lo menos hasta el año 1991, que es donde se aprobó la ley 8066, donde claramente queda establecido que para hacer un desmonte o una intervención tenías que pedir permiso. Entonces, si detectamos un desmonte posterior al año 91 que fue sin permiso, ese campo está en infracción y tenemos como mucha más herramienta para decirle, che, acá tenés que recuperar bosque porque lo hiciste fuera de la ley. ¿Eso lo tienen en cuenta ustedes? No. Fue gratis. Gracias. Anota. Está todo grabado. Con razón tenés tanto enemigo. Martín Medina se llama. Luis se empieza a alejar por su barrio y necesita. Bueno, vamos al otro caso. Acá está. ¿Sí? Fíjense que no tiene nada, tiene 136 hectáreas. La superficie forestal es de 0,2, que creo que debe ser eso que está por ahí. Y se tendría que forestar, si se considera el 2%, que eso no lo sabemos nosotros,
serían unas 2 hectáreas. Y si forestaría el 5, serían unas 6. Eso depende de los criterios de agricultura. El parche colindante, que sería este que está por acá, está en muy buen estado de conservación y el tipo de producción es agrícola. Si nosotros lo pasamos, le superponemos el corredor, acá solo le pasa el corredor el primario y el secundario, no tiene terciario, ¿no? Entonces... Porque no hay nada que unir, básicamente. Es así. No, pero solamente foresta el 2 o el 6%, ¿no? Pero que por ahí no queda claro. No quiere decir que el corredor, o sea, la idea no es que lo que planteas recién, no sé cómo te lo... que no quiere decir que todo eso, el corredor, todo eso vaya a ser forestación, sino que serían zonas prioritarias a donde el productor, lo mínimo que sea, en esa zona. ¿Se entiende eso? O sea, sería una guía para los agroforestales. Pero en ese caso, el productor haya deforestado después del 91. Yo, porque si deforesto posterior al 91, capaz que el buen país está. Porque estamos en la orilla del río, Claro, para que se vea el río de la casa. Sí. Otra cosa, sí, el micrófono. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que nosotros pusimos, que también hay que contemplarlo en 9814, que acá le correspondería como 100 metros de línea de... No, a ver, dale. No. La ley dice que los 100 metros de borde de río o de cursos de agua permanente o lo que fuese, siempre y cuando tenga vegetación. O sea, la vegetación nativa existente dentro de esa franja de 100 metros es considerada roja para los fines de uso. La no existente no. Pasaría lo mismo que lo que comentó en la charla, que habría que recuperarlo primero y recién ahí incorporarlo. Explica un poquito mejor. ¿Cuál es la línea de ribera? No, lo que planteaba Evangelina es que esa área debería ser roja, pero no. Es roja la vegetación que está existente dentro de los 100 metros posterior a la línea de ribera, pero la que existe hoy. Esa para los fines de uso es roja, pero no la que no existe. ¿Sí? Claro, Pero ¿y si él desmontó? No, eso ya lo tenemos. Si el monto está, se puede pedir un montón de cosas, pero Evidentemente, en el caso de que no lo haya hecho con una infracción, no le puede exigir por la ley de bosque que lo recupere. ¿Sí? Pero siempre tendría que haber monte al lado de la línea. Sí, no estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay que tener un elemento legal para también exigírselo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí para... Lo más rico de la jornada, ¿sí? El intercambio. Bueno, ya me perdí. Entonces, para resolver el caso, ¿no? En este caso que no tiene nada, los alentaríamos, digamos, a forestar el rojo. Pero Está aprendiendo. en este caso estaría bueno que la ley agroforestal contemple que hace falta el 5 y no el 2, porque está al borde de un río con toda la deriva del producto y todas esas cuestiones. Estaría bueno que sea uno de los elementos que también suman para decir que acá hace falta el 5 y no el 2. Casi seguro que no debe ser el 2 ahí. Bueno, está buenísimo. Está buenísimo. Habría que verlo, pero... Hola. Habría que verlo, pero bueno, casi seguro que no es el 2 ahí. De todas formas, si a ustedes les hace falta, yo les puedo pasar el mapa o una capa donde aparece el porcentaje de cada parcela. Sí, buenísimo. Ahí vas a tener para esa parcela específicamente qué porcentaje le corresponde. Casi seguro que no es el 2, pero no creo que sea el 5, porque el 5 es muy extremo y no sé, habría que ver la pendiente. Pero sí coincido que si está al lado del río, y que acuérdense que los porcentajes también surgen del procesamiento, de multicriterios, y hasta que no lo ve en terreno no tenés en definitivo, pero háganme acordar que pase la capa con... ¿Y qué otras preguntas? Y había algunas preguntas. Eso. ¿Alguna pregunta? No, o sea, considerar los que están más en territorio y han tenido experiencia en la aplicación de los planes, esto de, bueno, este corredor
¿qué impedimentos tendría si uno quisiera hacer la forestación de este lado? ¿Qué les parece que el productor podría decir, no, ahí me parece que no, prefiero una cortina en otro lado, digamos? Ustedes que están en contacto más con la realidad del terreno, nosotros por ahí solamente desde los mapas y desde los criterios más biológicos. Entonces, eso lo que nos interesa a nosotros es recuperar que esto pueda llevarse a terreno de la forma más, o sea, que se pueda llevar, no, pero que se pueda esto, como conciliar los criterios para que se pueda aplicar, digamos. Yo tengo un caso parecido a eso. Tengo un caso tengo un caso muy parecido a eso, donde le planteamos hacer una línea directa que una así, ¿no? Entonces por ahí estaba acá. Y me dice, no, porque eso es como bajo, va hacia el río, entonces esa es la parte que más le rinde. ¿Entienden? La agricultura le rinde mucho ahí y no quiere poner los árboles ahí. Yo le dije, acá es lo mejor porque vos venís ahí y listo, te queda un cuadrado acá. Y claro, no, es como va hacia el bajo, esa parte baja le rinde. Ah, mira, yo me imaginé que más cerca del río era menos productivo porque es más riesgoso. O sea, crece el río y se te lleva todo, ¿no? También ahí tendremos que ver el tema de erosión hídrica, principalmente, que debe generar toda esa parte al estar totalmente deforestado y tener el área de alto valor de conservación, que se prioriza todo lo que es arroyo y río. Generalmente las cárcavas que se forman son muy grandes, entonces podría uno entrar con el productor a partir desde ese punto. Y otra cosa es el deslinde de la línea de ribera, de los 15 metros se lo usan. Vieron que, o sea, nosotros tenemos, se define línea de ribera, lo tiene que definir la Secretaría de Recursos Hídricos por la parte de tierra, que ahora ya no sé cómo pero eso es fiscal. Sí. No debería cultivar en algo que no es de él. No, pero... La forestación tiene que ser en su campo, no en la tierra de él. Me parece perfecto lo de 15 metros, pero eso es fiscal y la forestación la tiene que poner en su campo, no en la tierra que es de la provincia. También que colabore, pero aparte el porcentaje en el campo propio. Mientras más se foreste mejor, pero bueno, habría que ver cada caso. Es decir, si no está forestado y tengo el peligro de crecida 1 cada 100, no veo impedimento para poder hacerlo, pero ahí coincido con ella, que habría que ver cómo es el tema de la erosión hídrica. Si está al lado del río, seguramente que la pendiente viene para este lado y casi seguro que haya que plantear un plan de sistematización, y cuando plantees la sistematización ya te va a cambiar todo el esquema que tenías ahí. Sí, habría que ver la pendiente, obviamente debería venir para el río, pero vas a tener que hacer curva de nivel, vas a tener que hacer terraza, y bueno, ahí ya te va a cambiar todo el esquema para armar un programa de forestación. Y cuando hacen los planes, ¿vienen pegados a la sistematización del campo o es como aparte? Porque digamos, con lo que plantea Luis, debería ser como algo... Hoy, mundo aparte. Lo lógico sería que estuviera integrado. Es más, de hecho, nosotros estamos promoviendo la integración de la parte forestal con la parte de conservación de suelo. De hecho, la ley 477 lo plantea, ¿viste? Pero bueno, hoy están funcionando aparte porque la otra ley es anterior y bueno, no existía esta, así que, pero a la hora de hacer la evaluación técnica estamos preveyendo incluir la forestación donde corresponde. Claro. Sí, pero si acabo, no sé, en ese campo en particular, pero si haces curva de nivel y te va a cambiar todo el esquema y todas las posibilidades de forestación se pueden llegar a modificar. O sea que la recomendación sería que empecemos a integrar esas dos cosas para presentar algo. Sí, ahí la ley de suelos tuvo una modificación que no fue todo lo que nosotros queríamos, pero hoy no hay obligación de presentar planes prediales de conservación de suelos, salvo que la autoridad de aplicación de Agricultura lo solicite. A su criterio, que puede cambiar con el criterio del funcionario que esté en su momento. En ese caso, bueno, todo depende de dónde sea esto. Si está en el río, es muy posible que tenga necesidad de presentar un plan predial.
Gracias, Agüero. Esto es el Río Cuarto. Bueno. Sí, todo. Hay varios consorcios de conservación del suelo que ya se han conformado, principalmente en la Cuenca Alta. Todos los productores que están dentro de un consorcio de conservación del suelo tienen la obligación de empezar a presentar las sistematizaciones de los planes prediales que estén dentro de eso. Ahí viene la parte de sistematización y obviamente se podría empezar a fomentar el tema de un uso ordenado también de la forestación, ¿no? Y de la ley de bosque. Pero el tema es, hay muchos consorcios acá conformados en el sur de Córdoba, hay 16. Creo que tenemos que trabajar integradamente para que los asesores forestales y los ingenieros agrónomos y biólogos estén al tanto para poder desarrollar esto más ordenadamente. Pero una preguntita a mí. ¿Podría hacer la forestación? Me quedó la duda. ¿Puede hacer la forestación en los 15 metros que no serían de él y le toma para su campo? No es lo que te dice la ley. Claro, digo, pero no, o sea que no le serviría. Apaga grabado. No le serviría. No podría ser como una masa agregada ahí en tierra fiscal. Y más agregada en tierra fiscal no está previsto. No. Así en el plano, cuáles son los 15 metros que hay en esos 15 metros hoy. Hay que ver qué es lo que hay ahí y si hasta dónde una intervención mía va a modificar esos 15 metros. Entonces, ahí es donde viene el plan forestal, hablar con el productor y hacer algún tipo de propuesta, ¿viste? Pero hay un poco respecto a lo que decías vos de los consorcios. Lo que yo te planteo que la modificación de la ley hoy no obliga a la presentación del plan predial, salvo que yo se lo solicite, si yo autoridad de aplicación, ¿no? El Ministerio de Agricultura se lo solicite. En este caso, nosotros vamos a empezar a solicitar plan predial con algún criterio de gradualidad, empezando por aquellos suelos que son 4E y 6E, que en Río Cuarto hay mucho, 4 de capacidad de uso 4 con limitante de erosión, y 6 también, que hay mucho que tiene agricultura. Entonces, para esos casos van a empezar a salir las intimaciones con la obligatoriedad de presentar plan predial, y lo que sí podemos incorporar ahí es decir, che, bueno, si va a presentar un plan predial, debería contemplar la parte forestal si es que no lo has presentado ya, si el campo no lo cumple, debería incorporarse. Ese caso está concreto que no lo cumple, así que, y estoy seguro que tiene que presentar un plan predial. Después pásenme el nombre. Ahora, en lo que son las cuencas altas que hemos estado hablando hoy, por ahí que hay incluso de todos los arroyos serranos, sería muy interesante que utilizáramos la ley de conservación del suelo, considerando como que son distritos de recuperación del suelo, y el Ministerio, puede ser en coordinación con Ambiente, definir los protocolos de trabajo en toda esa zona. Y es lo que creo que se podría llegar a pensar. De hecho, que la autoridad de aplicación de la ley de suelo es conjunta. Entonces, que deberíamos trabajar en conjunto. Lo que pasa es que la parte administrativa de los planes prediales es lo que quedó para agricultura. Pero en la normativa general se define en el Consejo Central de Protección de los Suelos, donde lo que están sentados en esa mesa es Secretaría de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Obras Públicas por Vialidad y Recursos Hídricos. Así que la definición de esos grandes parámetros sí o sí lo tenemos que hacer en conjunto. La parte administrativa del plan predial lo manejamos, quedó para Agricultura después de esta última modificación de la ley. No lo modifiqué yo. Ahí donde... No me reto. No, lo que vos traes, Eduardo, en este proyecto que se trabajó en la Cuenca Alta, se superpusieron las capas con la de catastro y la de las conservaciones, o sea, los consorcios conformados, y existen 384 cuentas catastrales que están colindando con áreas de alto valor. Nuestra prioridad era a futuro empezar a trabajar con esas 384 cuentas catastrales, porque son las prioritarias que veíamos que sería fundamental. Después, la verdad que Candel hizo un trabajo espectacular con el tema de los diseños y se trabajó toda la cuenca, pero en realidad estarían identificados, está para trabajar,
pero está muy bueno esto que vamos teniendo ustedes en la parte legal y la parte de ustedes que están con los productores. Creo que eso es lo rico y lo que podemos llevar, porque bueno, es un gran trabajo, un desafío muy grande, pero me parece que va en la línea de que puede llegar a ser viable. En carácter de aporte nomás, pero tratando un poco de siempre buscar que las cosas sean perdurables y encontrar consensos, que yo siempre trato de tener una visión un poco más sistémica, y en realidad si usamos la unidad catastral de las 136 hectáreas vemos un establecimiento agrícola puro que tiene poca diversidad lógicamente porque es un lote agrícola de muy buena productividad colindante de un río. Ahora, si esa unidad catastral la vemos un poco más en el paisaje, vemos que tiene de vecino un establecimiento que tiene una batería de 12 galpones de pollo al lado, tiene toda la pinta de ser, creo que sé dónde es el campo, por eso lo digo, y en realidad buscando el consenso buscando cuál es el consenso en el cual yo me gustaría trabajarlo de forma sistémica, es seguramente el productor avícola que tiene ahí tiene también una problemática o de pronto del tratamiento de residuos, efluentes. Yo utilizaría esa propuesta de efluentes por parte del galpón aviar que tiene ahí al lado y podría llegar a usar un servicio ecosistémico que tienen la cortina forestal al lado de los galpones de pollo, poniéndolo de norte a sur, tratando de unir el corredor, o sea, al lado del vecino ahí al lado, a ver si se entiende lo que quiero decir, pero tratando de encontrar consenso entre vecinos, pero con una, viste, cuando vos decís sumar, bueno, esa es la batería de 12 galpones de pollo de terminación. Si yo le agarro una cortina forestal acá, por una cuestión de asoleamiento, le doy sombra a esto. Utilizo agua de efluente para regar esto y estoy cumpliendo con el plan agroforestal. ¿Se entiende? O sea, básicamente, en realidad es un poco lo que quise hacer como mensaje. Esto no es hay que buscar consenso, pero básicamente, por eso un poco yo planteando de que las cosas, si a este productor le queremos imponer que 2,5 3% de la superficie agrícola la otorgue a un macizo forestal, y no se lo vamos a vender tan fácil. Ahora, si le buscamos la forma de encontrar consenso a ambos unidades catastrales, probablemente batería de pollo de terminación tenga algún beneficio ecosistémico con la protección de esta cortina forestal. Inclusive le puede servir el uso de esas aguas residuales de fuente para regar acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ese fue el aporte que quería dar. Muy bueno. Por lo que veo tiene un deporte ilegal. Ya lo buscaste. Yo todavía viendo solo así que por paso me fundo. Bueno, vamos a pasar a otro caso rápidamente. Porque si no, pobre hombre. Pobre hombre. No. Bueno, espero que no lo ubiquen. Se conocen todas las cuencas. Bueno, este es este cuadrado que está acá, ¿sí? Acá está más a escala, ¿sí? Para que vean que les pasa solo los terciarios, y recién por acá tenemos el corredor primario y secundario. Tiene 263 hectáreas, 0,45 hectáreas forestadas, que debe ser el casco. Si foresta el 2% sería que tiene que forestar unas casi 5 hectáreas, y si es el 5, casi unas 13. Y también es producción agrícola. Y el diseño nos daría una cosa así. Por esas cortinas cumple cumpliría con un 4 No, las cortinas, las líneas, ¿sí? Son trayectorias. Por ahí debería pasar las 4 o 12 hectáreas, ¿sí? Por donde el productor, esas son las opciones, porque esas son líneas de menor distancia a pequeños parches y al corredor. Está bien, pero no es un corredor
solamente para pájaros, no para animales. Es un corredor ambiental, es para, en realidad, obviamente va a propiciar flujo de organismos, el que pueda usarlo como corredor, pero también tenemos que pensar en la provisión de servicios, ¿sí? Sí. Ahora, me parece que siempre hay que hacerlo en los perímetros. Porque indudablemente ningún productor te va a cortar al medio un lote, por más grande que sea. O te deja un sector, un rectángulo ahí, se le complica mucho para trabajar. Entonces siempre que tienen que hay que hacer un corredor, hay que hacerlo en el perímetro del campo. O del lote. Y si uno, no existe esa posibilidad de hacer como... Esas líneas así a 45 grados. Sí, parchecito, o sea, no algo lineal, sino algo macizos pequeños, eso no le sirve. Si fuera agrícola, si fuera ganadero, capaz que sí. Sí, pero siempre se hacen diseños cuadrados o rectangulares. Bueno, sí, cuadrado o rectangular, pero digamos, no lineal, sino algo que sea... Pero también se puede hacer como hicieron acá en la mascota para la San Basilio, en los triángulos, en las esquinas. ¿La tenés conectada? Sí, bueno, pero ¿qué va a conectar de esa ahí, forma? por ejemplo. Es imposible. En las 4 esquinas, entonces parte que no se trabaja por ahí con la siembra. Ahí, por ejemplo, podría ser una opción. Ahí tiene una esquina. Una esquina. Pero hay que conectarlo. Si el objetivo es llegar a... No, la conexión se va logrando porque, digamos, acá va a tener otro vecino que va a tener que hacer algo, ¿no? ¿Qué te referís con conectarlo? Entonces no entiendo que están hablando de corredores ambientales. Para mí un corredor ambiental significa que vos puedas, los animales puedan ir conectando los distintos parches. No solo que haya un parche acá aislado de otro parche acá, sino que de alguna manera tiene que estar conectado. O sea, cuando hablamos de corredores ambientales hay muchas formas. Una de ellas puede ser precisamente una línea así continua, en donde los animales y demás va a pasar, pero también hay otra que se llama stepping stones, que son parches de vegetación que están relativamente cercanos, no conectados entre ellos, pero cumplen la función de conectar. Porque, por ejemplo, para las aves, los stepping stones son bastante útiles, ¿sí? Porque pueden volar. Incluso también para algunos animales, también les acorta el camino de llegar de un parche grande a otro, el ir pasando en parches chiquitos, ¿sí? Yo cuando este diseño del corredor, hay muchos campos que están fuera totalmente del diseño, hay algunos campos que ni siquiera el terciario los llega a cruzar, ¿sí? A esos, no sé, se me ocurrió a mí que tal vez podrían hacer un consenso entre, no sé, son cuatro campos así seguidos, formando una cuadrícula, y que entre ellos podrían hacer un consenso de hacer un parche circular, que en ecología del paisaje lo mejor es hacer parches circulares, y tener un parche circular grande, teniendo cada uno un cuarto de ese parche, ¿sí me entiendes? Claro, miren, eso. Si así, pensando en lo que dijo Laurita, si usáramos esto, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, ¿cierto? Lo que dice Laura es que consensuar con esos 3 propietarios, ¿sí? Y generar, por ejemplo, un macizo acá, ¿no? Que por su parte, su porcentaje y su porcentaje, y generan un macizo ahí, que está cerca, ¿sí? O está lindando a lo que nosotros definimos como corredor terciario. Y eso funciona con estos trampolines o stepping stone, ¿sí? Que acortan la distancia hacia el corredor, ¿no es cierto? Con eso ya es un corredor. No necesariamente tenemos que los corredores son líneas que conectan unas cosas con otras así, porque depende de la percepción siempre del organismo que es o que no es un corredor. Para una lombriz no va a ser un corredor, se va a quedar ahí. Pero un mamífero mediano o los mismos roedores que sirven para el control de plagas o los mismos murciélagos, esos son corredores, ¿sí? Los utilizan. Una vez estableció sirve de fuente para... eso nada más que después sirve de fuente para...
digamos, ese parche una vez establecido puede servir de fuente para, de semillero para empezar a repoblar otros árboles. No necesariamente tiene que estar conectado todo en una red. Claro, aparte en vegetación, nosotros siempre pensamos corredores para los animales, pero las plantas también tienen la dispersión propia. Habría que ver también el productor, porque si tiene vacas y le pone plantas diferentes y tiene que hacer alambrado a cada planta que le pone, ahí te va a correr mierda. Ajá. El tema de hacer forestación en los rincones es la menor cantidad de alambrado que tienen que hacer. Porque si es una producción ganadera, Claro, tiene que, para o tener mixta, animales. tiene que hacer una clausura para que no se coman las plantas. Sí, ¿Eso? Sí, y va a tener que alambrarlo. Y el alambrado tiene su costo, no es barato. La menor cantidad de alambrado que hace forestal es en los rincones, pues ya tiene 2 hechos. O sea que igual, volviendo a eso, ahí tenés un rincón, Claro. ahí tenés otro rincón, y bueno, Sí. ahí ya tiene un parche, así que lo usamos. Claro, ahí lo puedo usar. Claro, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta eso de parte del productor, el costo que va a tener hacerlo. Si se va a hacer en el medio del campo una redondela, tiene que ganar una redondela en el medio del campo. pero ella dice mismos alambrados. Acá. O sea, si yo hago un triángulo así, un triángulo así, Cada uno va a usar su alambrado, así vos allá nos resuelve el caso. También cuestiones conceptuales que me parece que son interesantes como para hacernos pensar todos un poco más arriba. Pero uno enseguida cuando empieza a hablar de corredores biológicos piensa que tiene que generar una autopista, y en realidad hay una cuestión mucho más traída al paño que lo tenemos día a día, que tenemos y hace un montón de años que hay corredores biológicos en nuestro paisaje, que son los verdaderos alambrados, los alambrados que son definitivamente grandes corredores biológicos, ¿no? Que en realidad el solo hecho de no intervenir con una pulverizadora por sobre la línea del alambrado, estamos haciendo conservación de un corredor biológico. Entonces, definitivamente con un tips para pensar de otra forma, o sea, no necesariamente hay que construir muchas cosas, sino que hay veces que definitivamente cuando vos conservas un alambrado y no lo intervenís desde el punto de vista químico, ahí estás generando un espacio donde todos los coleópteros, todos los caminadores, un poco la posición de las aves para que tengan lugares para defecar y transportar semillas y una serie de situaciones ecosistémicas que se van produciendo debajo de un alambrado, ya eso es un corredor biológico. Pero por eso digo que está bien que el algoritmo del ARGIS tira esas cuestiones a 45 grados, pero no pensemos tan sesgados de esa forma, sino con una visión un poco más amplia de decir que el alambrado perimetral hay una gran construcción ya de base en un corredor biológico. Lo único que tenemos que hacer es transmitir conceptualmente que hay que conservarlo eso. El solo hecho de desalambrar, ahí estamos eliminando un corredor biológico. Y el solo hecho de no pulverizarlo, estamos apostando a la construcción. ¿Se entiende? Sí, era más o menos lo que dice él, pero yo tenía entendido que había algo relacionado con que no se podía trabajar hasta cierta distancia de los alambrados. Como que había algo fundamentado, que por las lechuzas, por toda esa parte, había que dejarle lugar. No sé si es la ley de... No, desde el lado biológico, decís vos. Sí. Seguidor biológico. No. Por el tema de la lechuza, que todas sin huevitas lo había la alhambra o los otros, bueno, lo que decía él. Pero no sé si hay algo. Pero, o sea, dejarlos. No, lo que sí se propicia es dejar esto que dice él, los bordes, ¿sí?, a los lados de los alambrados, para generar esos hábitats de coleópteros y todas esas cosas. Pero no desconozco eso. que no se pueda, no. Después seguramente el dueño va a decir que le está comiendo el alambre, el parchecito, y va a querer sacarlo, porque nos pasa. De hecho me pasó ahora hace poquito de Villa Huidobro, me llegó un pedido de que tenía una cortina de cina y le estaba comiendo el campo, y uno ve la imagen y era todo
un solo campo agrícola con una línea de 2 metros de cine y se lo estaba comiendo y la quería sacar, no sé. Entonces hay de todo en esta cuestión. La pregunta mía es, este tema lo desconozco realmente, si el agroforestal también después aplica para las buenas prácticas. Se aplica para las buenas prácticas. Ah, genial. Está genial, está genial. Entonces, ¿cómo era? Para que quede grabado. Para poder acceder a buenas prácticas tenés que tener presentado plan agroforestal. Bien. Bueno, vamos al cuarto. Este es que está acá, este rectangulito, que tiene 156 hectáreas, tiene árboles aislados, casi no tiene nada. Si foresta el 2% son 3 hectáreas y si es el 5 son casi 8. Y el parche colindante, o sea, este que está por acá, que es tiene una superficie invadida del 20%. Entonces, y el modelo le tira todo esto que puede hacer. O sea, el primario, el secundario y líneas terciarias. ¿Qué haríamos? Expropiese. Esa parte blanquecina que se ve así. Eso debe ser arena. ¿Esto? No, acá. Acá más Ese es un curso viejo del río. Acá. Ahí. Eso puede ser un paleocauce. Por eso, mire, de hecho tira la línea esta, se sobrepone en eso. ¿No? Ya que hay tanto por hacer que No, pero normalmente donde es el peor, normalmente donde es la peor parte del campo, donde es la peor parte del campo suelen tratar solemos aconsejar que hagan ahí. Y esa sería como la peor parte productiva. Para mí sí. Probablemente también la más cercana al río también, ahí debe tener algunos otros sectores con arena. Bueno, y porque hay en la ley, en los planes, uno puede hacer clausuras, ¿no? Y si hace clausuras, deja que venga, ¿no es cierto? ¿Acá ustedes harían clausura? Que no va a venir nada. no, tiene parche bajo alrededor, sí, bien. Sí, haría clausura con cerca del río, capaz que sí. Pero las clausuras también entran dentro del... Sí. Pero la clausura tiene que tener algo. Si tenés algo adentro. Claro, Claro. no podés clausurar cualquier parte. Porque no va a venir 40. Ahí no se ve ni media planta, así que ahí no podés clausurar. Si yo clausuro ahí, hasta que venga algo, no sé cuándo va a venir. Estamos hablando de la línea blanca que corta el predio al medio, ¿no? No, al borde del río. El borde del río es otra cosa. Eso puede ser, pero si me fijo en la línea blanca, esa del medio, que puede ser un posible paleocauce, y ahí yo clausuro y no sé si voy a tener algún efecto ni qué año. Está bien, tiene bosquecito al costado, pero si normalmente la clausura está prevista cuando vos ya tenés algo para que puedas proteger, si no, no tiene sentido. Y hacer caminar una vaca que está comido el garrón. Pero la clausura no podés meter animal. No podés meter. Se clausura después de que vos Queremos un pino. ¿Me vamos a autorizar? ¿Qué cosa? Pino, me va a autorizar. Eso va. Eso Vamos a tener que decir que sí. ¿Y qué tipo de especies se podrían estar o propondrían? Acá, porque estamos todos como medio en el mismo lugar, que no hablamos de eso, de qué especies. Bueno, y si fuera un enriquecimiento, ¿no? Las mismas nativas que estén en el... Enriquecer con las especies que ya están presentes. Yo, si hay tala, bueno, sigo poniendo tala y pinillo, lo que haya. Y si no hubiera nada, en el caso anterior, en este, Tú pones lo que decías.
No pondré arbustivo, pero no sé por qué. Pero la ley no nos va a Pionero, digamos. El problema es que el arbustivo para la ley no nos sirve. A ver, modificar eso. Sí, para mí sí, voto por sí. Sí, se puede. Porque a veces conviene siempre en un proceso de restauración, el estrato arbustivo es como que empuja. Estamos produciendo cultivos para hacer esa O sea que tenemos dos cosas por medio. ¿Sí? Bien. Pero eso se podría, perdón, eso se podría. Hay un listado de especies habilitadas para simplemente aumentando el listado, no hace falta modificar la ley, eso no. Sí, sí, que se modifica el listado que está aprobado por decreto. Es más fácil. Simplemente hay una fundamentación técnica, igual que la 25080, que da un listado de especies aún nativas, pero si tenés otra especie que vos querés promover o potenciar, si se presenta y hay acuerdo técnico, se beneficia también con la ley. Las especies que hay. Esas son las especies que están en el listado. Ahora son del Tuma. Sí, pero no quisimos hacer tanto ruido. Vio. Esas son las especies que están en el listado que para la zona del distrito geográfico del Espinal son las propias, digamos, ¿no? Estas ya están aprobadas, son las recomendadas y fíjense acá, ahí pusimos algunas arbustivas que no están en el listado y que nos parece que podrían, la chica por ejemplo es una especie que ayuda. Estamos haciendo ensayo con el ensayo de CONICET, incluye un perro rancho. Ah, la loicia. Vamos a producir perros. Nosotros acá ya producimos poleo, cosas. Y otra especie que no está es el espinillo y la tusca. No están en el listado, pero también son especies pioneras que vienen rápido. Y la lagaña de perro, la otra está viendo, que tampoco está y es una especie que es rápida. Y les gusta más que el espinillo porque no tiene espinas, por ejemplo. Sí. Es más del bosque serrano, pero bueno, baja a la llanura un poco. Podemos dejarle que baje. Bueno, y el último caso, ¿están pasando ustedes? Ese. El caso, o sea, este es el campo que está acá y el corredor, todo le pasa por abajo. Ya le identifico por el equipo Río. Ya le digo que sí. Ya sabe quién es. Bueno, ¿y acá qué le diríamos al señor este? ¿Qué son? Acá. ¿No le llega qué? Ah, el riego. O sea que acá podría, por ejemplo, en las esquinas. Y más tirando para este lado, ¿no? Que está cerca de... Es la sombra del equipo Riego, y si no lo va a modificar nunca, el equipo Riego tenés toda la franja de Riego, obviamente también la siembra. Y tenés toda la sombra de los equipos Riego, ahí los nuevos y los anteriores. Podés estar ahí en el borde. Sí, las esquinas. Aquí, ahí. Sí, ahí el problema son las fumigaciones con el viento predominante norte, lamentablemente hay que tener cuidado con eso. Cuando tenemos cortinas al sur o macizo al sur, el macizo siempre nos va a funcionar mejor, porque uno va protegiendo las plantas en el medio, siempre algo que va quedando protegido. Pero bueno, ahí el problema es en la práctica, ¿no? En la práctica, la idea es que la práctica se el mapa la zona. Sí, la zona del acuífero con lana ahí en Dolores, toda esa zona, todas las esquinas de los pivots tienen todo un monte, así que se podría usar eso. Pero bueno, con esa consideración.
creo que no tenemos más casos para práctica. La idea era como poner otro más, usamos uno de... Pero ya violenta, ¿no? Y no comimos. Podemos cortar acá y... Pero bueno, era instalar y ver y poner a consideración. Y poner a consideración esta herramienta que estuvimos trabajando, y bueno, también era empezar a hacer este ejercicio de ver los diferentes casos y los diferentes casos que nos vamos a enfrentar al momento de empezar a analizar cada lote, cada cuenta catastral y todo, y todos los actores también que tienen que estar presentes, como decían, consorcio de conservación del suelo, tener en consideración todas las leyes. Por eso trajimos acá a la charla y al debate que tenemos que no es que una sí y otra no, sino que son complementarias y la tenemos que hacer complementarias. Y bueno, y otro de los actores fundamentales que es parte de esto son los asesores forestales que están ahí en el sitio y están con los casos concretos, como ustedes los identificaron, que eso queríamos que resaltara y saliera. Y principalmente ver esto. No voy a decir más principal. Y ver esto de que en un diseño que sale de un análisis de programa, de un análisis más biológico de la cosa, ver si se podría de alguna forma usar como una herramienta a la hora de tomar una decisión, ¿no? Como ven, no es que se tenga que usar así como dice, sino que es orientador a la hora de realizar un plan, ¿no? Y que tiene por lo menos una fundamentación en esto de poder, volviendo a la primera charla, generar conectividad y empezar a adaptarnos a esto del cambio climático con soluciones que sean más basadas en la naturaleza. Y teniendo en cuenta también todos los servicios ecosistémicos que nos ofrece el corredor ambiental y considerándolos también a lo largo de toda la cuenca y también en otras cuencas, que también puede ser otra de las herramientas. Sí, en realidad entonces hay que considerarlo en todo el desarrollo cercano. Sí, a esto es una prueba piloto. Para el cuenca del Cuarto, esta reducción está. Ahora hay que, sí, hay que correr el corredor en el resto de todas las cuencas. Aprovechando que están las autoridades provinciales, me parece que sería importante algo que no se había pensado desde el proyecto. Todo lo que se habló acá y las sugerencias estas para modificar la ley o agregar, hacer un documento para acercárselos y por ahí que se analicen en estos comités técnicos que tengan, como para ver que les sirva de sustento, ¿no? Me parece también que en los próximos cursos de asesores fitosanitarios, también lo anexaría, pero en los asesores forestales sumaría esta herramienta como para saber que está disponible, que suma, aporta y puede llegar a, por lo menos, a desarrollarse en los cursos de asesores forestales de esta zona, ¿no? Para que sepan que está esta herramienta. ¿Cómo lo ven? Cualquier sugerencia, desde el punto de vista de recibir sugerencias no tenemos inconveniente. No estamos realizando cursos de asesor forestal en Río Cuarto, así que sería bueno que se organice alguno. Nosotros solo lo promovemos, pero no somos quienes lo damos, así que hay la gente de la universidad o cualquier otra entidad que quiera hacerlo. Nosotros lo apoyamos en temario, en disertantes, lo que sea, donde se puedan plantear estas herramientas. Si usted toma la posta, ningún inconveniente. Y las modificaciones se arman el documento, háganos llegar, así lo empezamos a charlar. No hay problema. Háganos saber si les gustó esta forma de hacer taller, acércanos propuestas, temas de interés o en qué les gustaría profundizar o qué aspectos que hoy pueden no haberse visto les gustaría ver,
Así nos alimentamos, las instituciones a la hora de hacer estas jornadas, estas capacitaciones, nos alimentamos de lo que necesitan los usuarios, sea productor, sea técnico, sea de la parte académica, sea de parte de los tomadores de decisiones. Así que la idea es hacer eventos que les sirva a ustedes, ¿sí? Vamos a darle el presente a las últimas dos disertantes. Un aplauso, por favor. ¿Quieren pararse, chicas? ¿Sacamos una foto? Bueno, va a sonar redundante, pero recuerden, si quieren las presentaciones, escríbanos, así se las hacemos llegar. Quienes sean asesores agroforestales, avísenos también, anótense, así les sirve como actualización. Y lo mismo para lo que es programa de BPA de la provincia, dejen su quit y nombre y apellido. Creo que los parroquiales ya están, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y un aplauso para ustedes.